¿Habrá evaluación? Sí. Vamos a hacer un cuestionario de unas 150 preguntas. Un poco menos, ¿no? Pero alguien dijo amén, está dispuesto a estudiar con energía y con entusiasmo. Ese formulario va a ser de algunas preguntas y estamos pensando hacer un formulario conjunto, mejor dicho, un cuestionario conjunto de las dos asignaturas. Es decir, Daniel y juntamente con ello la doctrina del santuario, porque están muy íntimamente vinculados, como vamos a ver. Voy a hacer ahora una introducción general que no está en el apunte de ustedes y después vamos a pasar directamente a nuestro apunte. Cuando estudiamos Daniel, especialmente los capítulos 7 y 8, no debemos tomarlos como algo totalmente aislados. Son capítulos del conflicto de los siglos, pero conflicto de los siglos con minúscula. No estoy hablando del libro, sino que estoy hablando del gran conflicto que comenzó allí en el jardín del Edén, junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando los tomamos como tales, comprendemos mucho mejor el significado de la doctrina del santuario. Hay una palabrita que aparece en Daniel el capítulo 8, el versículo 11. Esa palabrita es tamid, T-A-M-I-D, 5 letras, que significa continuo. Le han añadido en casi todas las versiones la palabra sacrificio, pero sacrificio no está en el original. Así que podemos sentirnos con la libertad de tachar esa palabrita sacrificio que fue añadida por los traductores. Los traductores son gente buena, no vamos a pensar que sean malas ni que traten de introducir errores en lo que ellos traducen. No tienen en general ninguna idea acerca del santuario ni de la obra de Cristo en el santuario. Reducen la obra de Cristo a su muerte en la cruz. Es decir, no alcanzan a ver esa dimensión que hizo posible su muerte en la cruz. Me refiero a la expiación. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esa expiación a medida que vayamos avanzando. ¿Saben? Esta palabrita tamid aparece 103 veces en el Antiguo Testamento. En todas esas 103 veces hay 98 en que aparece un sustantivo, generalmente vinculado con el santuario terrenal. Por ejemplo, el pan sobre la mesa de los panes de la proposición es mencionado como una ofrenda permanente, tamid, continuo. La luz de las lámparas en el santuario celestial, en el lugar santo, debía arder continuamente. El fuego sobre el altar de los sacrificios, tamid, continuo. Todo esto relacionado con el santuario terrenal tiene el adjetivo continuo y un sustantivo. Pero cuando llegamos al libro de Daniel, ahí encontramos las 5 veces en que no aparece sustantivo. Y cuando no tenemos un sustantivo y tenemos un adjetivo y no sabemos a qué se refiere, hay que transformar ese adjetivo en un sustantivo. Y entonces el resultado es continuidad. La obra de Cristo en el santuario celestial, comenzada en la cruz, es referida como la continuidad. Cómo el Señor se preocupó de que no fuéramos a confundir lo que se dice acerca del santuario y la obra de Cristo en el santuario celestial con lo que se hacía en el santuario terrenal. En un sentido, todo lo que se hacía en el santuario terrenal era tamid, entendido como continuo sacrificio. Había una cantidad de ceremonias, había que usar harina, sal, aceite, mezclando con los sacrificios en distintas formas y proporciones, pero todo estaba vinculado con el sistema de los sacrificios. Así que tamid, cuando lo encontramos en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, está vinculado con el santuario terrenal.
Pero cuando, y es correcto entonces leer continuo sacrificio, pero cuando vamos al libro de Daniel, esas 5 veces no tienen adjetivo. Es como que el Señor nos hubiera dicho, yo no quiero que confundan ustedes lo que yo estoy diciendo a través de Daniel con lo que he estado diciendo a través de Moisés. Son 2 cosas distintas. Aquello era pasajero, era transitorio. Esto es continuo, es permanente. La obra de Cristo en el santuario celestial. De paso, siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento. Van a ser bienvenidas las preguntas. Vamos a trabajar a medida que vayamos avanzando con esta palabrita tamid. Ahora, el santuario terrenal era el centro del culto a Dios aquí en la tierra. Y ese santuario y lo que se hacía allí era el Evangelio. Los judíos no conocían nada más en relación al Evangelio que esta continua repetición de los sacrificios que tenían un profundo significado, pero ellos lo perdieron muy pronto y lo transformaron en algo mecánico, una repetición monótona, aburrida, simplemente ceremonial. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal, todo prefiguraba a Cristo. Podemos ver a Cristo en el candelero, podemos ver a Cristo en la mesa de los panes de la proposición, podemos ver a Cristo en el sacerdote, podemos ver a Cristo en el sumo sacerdote. Todo, en la fuente esa que estaba el lavacro a la entrada del santuario. Todo eso prefiguraba a Cristo. Y por supuesto, en el lugar santísimo, esa combinación maravillosa de la ley dentro del arca y el propiciatorio en que se manifestaba la misericordia de Dios, la cubierta del arca, todo eso era símbolo de Cristo. Ese era el Evangelio, ilustración del Evangelio, que habría de desarrollarse en su plenitud una vez que Cristo muriera en la cruz. Apuntaba hacia la cruz, pero no era el Evangelio completo. Lo básico, lo ilustrado, estaba allí. En Daniel se nos dice que la verdad del tamid, de la obra de Cristo en el santuario celestial, habría de ser echada por tierra, habría de ser derribada. La verdad de esa obra expiatoria que proclamaba a Cristo como el Redentor, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, era realmente odiada por el adversario, por Satanás. Y él trató de hacer todo lo posible por quitarle significado al santuario terrenal y, por supuesto, una vez que Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial, quitar del conocimiento de la gente esa obra de Cristo en el santuario celestial. Derribar la verdad, echarla por tierra y derribar el santuario, como aparece en Daniel 8, 11 y 12, es exactamente la misma cosa. El santuario terrenal era un recordativo perenne de la existencia del santuario celestial, ilustración y recordativo perenne de la existencia del santuario celestial. Y la epístola a los Hebreos nos enseña tanto acerca del santuario celestial. No podemos estudiar la epístola a los Hebreos y entenderla sin comprender Levítico. Y no podemos entender Levítico y la epístola a los Hebreos sin el libro de Daniel. Son los 3 grandes puntales de la doctrina del santuario, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el caso de la epístola a los Hebreos, quiero leerles un par de versículos en esto que hace las veces de una introducción general. Capítulo 8, el versículo 5. Hebreos capítulo 8, el versículo 5, donde dice, hablando de todo lo que se hacía en el santuario terrenal, las cuales cosas sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Símbolo, figura. Pero cuando llegamos al capítulo 9, especialmente los versículos 11 al 12, pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dice la Biblia de ustedes lugar santísimo? Está mal traducido. Vamos a ver eso un poco más adelante. Es santuario. Caducó todo lo que se hacía en el santuario terrenal una vez que Cristo comenzó su ministerio. En el tabernáculo, en el santuario más perfecto, más amplio, no de esta creación, no hecho de manos, sino construido por Dios mismo. ¿Cómo habría de hacer Satanás para destruir el santuario terrenal? Bueno, usaría distintos poderes. Babilonia lo destruyó y posteriormente Roma lo destruyó. Y en el conocimiento de la obra de Cristo en el santuario terrenal, Medo-Persia y Grecia hicieron su parte. Trató por todos los medios de quitar el conocimiento tan básico e ilustrativo en el santuario terrenal acerca de la salvación. La epístola a los Hebreos dedica 4 capítulos a explicarnos ese paso del santuario terrenal al santuario celestial. Son los capítulos 7 al 11, vamos a verlos también, pero yo quiero mencionarles en el capítulo 7 un pasaje o dos. Miren, por ejemplo, en el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuándo fue cambiado el sacerdocio? 50 días después de la resurrección de Cristo, en el día del Pentecostés. Allí Cristo inauguró el santuario celestial. Es decir, 10 días después de haber partido de la tierra hacia el cielo. Y aquí nos dice este pasaje, capítulo 7, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué cambio? Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Voy al verso 16, donde dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible. Cristo no fue de la tribu de Leví. Hubo que cambiar la ley. Usted me dice los 10 mandamientos. No, es la ley del mandamiento carnal. ¿Qué significa? La ley que establecía que los sacerdotes debían pertenecer todos a una tribu y en el caso del sumo sacerdote a una familia de esa tribu, la familia de Aarón. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Esa es la ley a la cual se está refiriendo al decir que para que cambiara el sacerdocio había que cambiar primeramente la ley. Es esa ley que establecía quiénes únicamente podían ser sacerdotes. Todo eso caducó, como vimos en el versículo 14. En ninguna parte dice la Biblia que de la tribu de Judá iba a salir algún sacerdote. Moisés nada habló acerca de esa tribu como que habría de originar alguna vez un sacerdocio. Hubo que cambiar esa ley. ¿Por qué? Para que no se confundiera lo que hacían los hombres aquí en la tierra con lo que Cristo habría de hacer en el cielo. ¿Recuerdan lo que les dije recién? 103 veces aparece la palabrita tamid. De esas 103 veces, 98 están vinculadas de una o de otra forma con el santuario terrenal y tienen su sustantivo correspondiente. Las 5 veces, es decir, la 99, la 100, la 101, la 102, la 103, las 5 veces en que no hay sustantivo pertenecen a Cristo. El punto es este y quiero enfatizarlo otra vez. Es como si Dios hubiera dicho, o Cristo a través de Daniel, no se confundan. Son 2 santuarios distintos, son 2 sacerdocios distintos. Uno ilustración del otro, pero el otro es el definitivo. El otro es aquel que es básico y fundamental.
Miren ustedes, capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. Leo el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si hubieran hecho perfectos a los que se acercaban, no hubiera hecho falta que Cristo muriera en la cruz. Esto era ilustrativo. ¿Y de qué ley está hablando? ¿Está hablando de la ley moral, como dicen los protestantes? No, es la misma ley de la descendencia carnal. Miren ustedes en el versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eran un símbolo, nunca pueden quitar los pecados. Ahora, por eso es tan categórica la palabra de Dios, especialmente Hebreos, que una vez que Cristo realizó su sacrificio, ese sacrificio no se puede repetir. Aquí vemos que los sacerdotes día tras día tenían que repetir los sacrificios. Pero cuando Cristo ofreció su sacrificio, prefigurado por la ley, la epístola dice 7 veces que el sacrificio de Cristo no puede repetirse. Que si alguien lo repite está cometiendo abominación delante de Dios, porque está declarando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Está violando el juramento del Padre, que declaró que lo que Cristo había hecho era perfecto para siempre. Capítulo 7, ya que estamos aquí en Hebreos, el verso 28. Después de decir, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, es decir, ya quedó detrás la ley ceremonial, la ley de la descendencia carnal. Ahora la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, para siempre. ¿Se están dando cuenta de la trascendencia de todo esto, hermanos? Esto es solamente introductorio. Después vamos a ir a lo que tenemos allí en nuestro apunte. Quiero avanzar un paso más. Si separamos la obra de Cristo en la cruz de la obra de Cristo en el santuario celestial, estamos presentando un evangelio mutilado. Es lo que hacen los protestantes en general. No saben nada acerca de Cristo en el santuario celestial. No tienen absolutamente ninguna enseñanza en relación al santuario. Y entonces la cruz y la cruz y la cruz. Y se olvidan que en el santuario terrenal, una vez realizado el sacrificio, no se hacía la expiación. No terminaba el proceso. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Transferir mediante la sangre ese pecado al santuario celestial. Y ni siquiera en el día de la expiación podía decirse, bueno, la primera vez que hicimos el día de la expiación, ya no más sacrificios. No, había que repetirlos. Pero Cristo murió una sola vez. Déjenme mencionarles algunos pasajes. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 28 que acabamos de mencionar. El Padre con un juramento declaró que lo que el Hijo había hecho era perfecto para siempre. Y si algo es perfecto, ¿se lo puede modificar? Deja de ser perfecto. Estuve en Paraguay en el mes de, ¿cuándo fue? Abril. Sí, abril. Estaba usando la computadora y vinieron 2 especialistas en computación. Y me dijeron, pastor, déjenos que le vamos a mejorar su computadora. ¿Cuál fue el resultado? Perdí todo el material que tenía allí. Sí, buena voluntad, pero perdí todo el material que había allí. Lo que es perfecto no necesita de perfección. Cuando le conté a mi hija, me dice, si funcionaba bien, como el fabricante había querido, ¿para qué mejorarlo? No resulta eso. Les doy otro pasaje. En el capítulo 9, el versículo 12, que leímos recién, capítulo 9, el versículo 12, donde dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido
eterna redención. No hace falta entrar otra vez o realizar un sacrificio otra vez en el caso de Cristo. Versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos. Es lo mismo que la frase en Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vimos en el capítulo 10, versículo 1 y el versículo 11 que lo que hacían los sacerdotes no quitaba el pecado. Había que repetirlo. Ahora Cristo lo hizo una sola vez y puso fin al pecado, es decir, al problema del pecado. Y lo hace en todos aquellos que le confían sus vidas. Miren ustedes el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué dice sin relación con el pecado? Porque el problema quedó resuelto cuando Él murió sobre la cruz y ahora lo resuelve en las vidas de aquellos que le permiten hacerlo a través de su intercesión en el santuario celestial. Vamos al capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el capítulo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículos 14 y 15, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El sacrificio de Cristo no puede repetirse. Daniel, con toda claridad, en boca de Gabriel y en boca de Miguel, nos dice que es una abominación desoladora, el intento de repetir el sacrificio de Cristo. Y cuando Jesús estuvo aquí en el sermón profético, ese sermón que dio ese martes antes de la crucifixión, Jesús dijo, por tanto, cuando veáis en el santuario la abominación desoladora predicha por Daniel profeta, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Sí, hermana. Es la abominación desoladora. Es triste, triste decirlo. Claro, lo mismo Juan Pablo II. Nadie piense que confesando directamente sus pecados a Dios, Dios le perdona. Tiene que confesárselos al sacerdote. Entonces, a través del sacerdote, llega la gracia del perdón al ser humano. Es abominable a la vista de Dios. Yo sé que la palabra abominación es dura, durísima, pero no la estamos introduciendo nosotros. Es la palabra de Dios la que usa esta palabra en boca de Gabriel y en boca de Miguel. En boca de Gabriel, en capítulo 11, versículo 31, donde dice, y se pondrán de su parte tropas que profanarán el santuario fortaleza. No dice el santuario y la fortaleza. Los traductores, pensando que habiendo dos sustantivos, hacía falta colocar la conjunción ilativa y el artículo la. Entonces, el santuario y la fortaleza, no, es el santuario fortaleza. De allí viene toda la ayuda que nosotros necesitamos. Y colocó la abominación desoladora. Bueno, avanzamos un poquito más, a menos que haya otra pregunta o comentario. Recuerden que estamos viendo algunas de las cosas más o menos generales que queremos destacar. Así como el sacerdote todos los días entraba al lugar santo y colocaba la sangre en la presencia de Dios, él no podía entrar al lugar santísimo, pero la colocaba mediante la aspersión de la sangre hacia el velo. Cristo debió exhibir delante de su Padre la sangre, ministrando en el santuario celestial, y especialmente ahora,
en su obra de intercesor, en el juicio, delante del Padre y delante de los ángeles. Era preciso ministrar la sangre delante del trono de Dios, y esa es la obra que Cristo está realizando por la humanidad. Entonces, el simbolismo del santuario terrestre nos enseña que no bastaba con que el sacerdote ofreciera la sangre del sacrificio sobre el altar, sino que debía igualmente esparcirla frente al velo, detrás del cual se encontraban el arca y el propiciatorio. Esta segunda fase que se realizaba cada día, no se realizaba cada día, pero la que se realizaba era esta de entrar y esparcir la sangre delante del velo. La segunda fase es la que se realizaba por el sumo sacerdote en el día de la expiación, efectivamente. En vista de lo que acabamos de decir, es fácil comprender la gravedad del ataque satánico contra la verdad del santuario, tanto del santuario terrenal como del santuario celestial. Si se ataca a uno de los dos, digamos el santuario terrenal, se está atacando al santuario celestial. Y si se ataca al santuario celestial, se está atacando la gran ilustración de todo lo que Cristo habría de hacer en el santuario terrenal. Ya les mencioné que Daniel 7 y 8 son capítulos en el gran conflicto de los siglos. A Daniel no le resultó fácil entender la diferencia entre los dos santuarios. ¿Cómo lo sabemos? Quedó enfermo cuando se le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Él solamente pensó en el santuario allí en Jerusalén, que estaba en ruinas. Faltaban 11 años para que se cumplieran los 70 años, después de los cuales podrían volver a su tierra. Dios había anticipado eso mediante Jeremías. Y ahora Daniel escucha, no va a ser en 11 años, son 2300 años. Para él el santuario era el santuario en Jerusalén que estaba destruido. Y para que pudiera purificarse tendría que reconstruirse primero y comenzar con el sistema de los sacrificios. Pero eso recién iba a ocurrir 23 siglos más tarde. ¿Y se acuerdan cómo él nos dice al terminar el capítulo 8 que quedó enfermo? No pudo atender por un tiempo sus funciones en la corte del rey. Consultó con varios, nadie entendía, nadie sabía cómo resolver ese problema. Recién lo entendió en el último versículo del libro de Daniel, cuando Dios le dijo, y tú, Daniel, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué versículo es ese? Lleno de contenido. Como lo vamos a ver en detalle, ilustrado en las noches, no voy a ir ahora a todo el detalle. Él le preguntó, versículo 9, capítulo 12, versículo 8, le preguntó a Jesús, que estaba allí, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y por un momento pareció que Miguel no le iba a contestar, porque le dijo, anda Daniel, estas cosas están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Ya lo sabes, te lo dijo Gabriel. Así que, ¿por qué estás preguntando? Pero entonces añadió 4 informaciones el Señor Jesús. ¿A cuál más preciosa de todas? Y con esas 4 informaciones se cierra el libro de Daniel. Y la 4ª información es esa. Y tú, Daniel, reposarás. Pero vas a resucitar cuando comience el tiempo del fin. ¿Cómo? ¿Resucitó Daniel en 1798? Sí. ¿Y dónde está? Aquí. Resucitó en su libro, su mensaje. Ahora fue captado ese mensaje. Tú, Daniel, quieres saber qué significa la purificación del santuario. Luego el santuario será purificado. Como consecuencia de eso, tú vas a recibir tu heredad al fin de los días. Después lo vamos a ver con un poco más de detalle. Recuerden que todo esto que estamos haciendo es una especie de introducción general. ¿Qué más podemos decir en relación a esto? Bueno,
Voy a saltear varias cosas para ir directamente a nuestro apunte.